Presidente, yo en primer lugar quiero y le pido el favor a los que manejan las cámaras, que el país conozca a Alfonso Gómez Palacio. Él es el presidente de Movistar. Está sentado allá justamente donde están los dos señores parados, que no sé si son asesores del Congreso o son de Movistar o Telefónica en concreto. ¿Quién era Alfonso Gómez Palacio? Alfonso Gómez Palacio, que está sentado allá, que me interesaría que los colombianos lo conozcan, es el que nos metió en todo este problema. Y yo quiero recordarle a mis colegas de la Cámara de Representantes en su momento, representante a la Cámara Benedetti, Plinio Lano, el representante a la Cámara Duque, ¿quiénes más estuvimos en ese debate de Telecom cuando se paraba el hoy presidente de Telefónica, funcionario, presidente de Telecom, a decirnos que lo mejor que podía pasarle a Telecom era liquidarlo? Y que había que liquidarlo para irnos a un proceso de subasta y de privatización con una multinacional, la multinacional que lo representa en la puerta giratoria, porque hay que advertir, él en esa época era el presidente de Telecom, ¿ya lo ubicó? Está allá atrás al lado del señor que está de corbata roja, doctor Palacio. ¿Ah? Doctor Palacio está por ahí, sí, debería de tener autoridad moral, se fue. Él estaba allí sentado ahí muy cerquita al doctor, ¿sí ahí está? Es que es muy importante que el país sepa quién nos metió en este problema. Funcionario del Estado colombiano y hoy presidente de una multinacional, y está viniendo hoy a cuidar los intereses de la multinacional. Senadores, este tema ustedes tienen que conocerlo, qué fue lo que pasó. Esto no es que vamos a proteger a 17.000 pensionados hacia la carrera, entonces tenemos que votar por proteger 17.000 pensionados. No es cierto. El acto legislativo 01/2005 establece los mecanismos de protección a los pensionados para este caso, y no nos pueden decir que este proyecto de ley, para engañar a los congresistas, va a salvar de la hecatombe a los pensionados de Colombia, para empezar. Segundo, colegas, ¿por qué nos traen a nosotros, al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a discutir un tema que debió haberse discutido en el 2003 por ley de la República, colegas? Es que Telecom era una empresa industrial y comercial del Estado, senador Honorio. Usted no estaba en ese momento. Y Telecom fue una empresa creada por la ley. Y lo que hizo el gobierno de la época fue liquidarlo por un decreto. Inclusive, esa decisión que tomó en su momento el gobierno del presidente Uribe me llevó en mi análisis, en mi estudio jurídico, a que lo que se estaba cometiendo era un prevaricato, y procedía a denunciar por prevaricato por acción al presidente Uribe, porque él no debió haber liquidado a Telecom por decreto, sino que tenía que liquidar a Telecom, si era su querer, por ley, porque Telecom fue una empresa creada por ley. Pero miren la sorpresa, sucede que ahora, después del gran problema, después del gran lío que nos generaron, el señor Alfonso Gómez Palacio, gerente de Telecom, nos decía: hay que liquidar, tenemos que aliarnos con una transnacional, es el mejor negocio, Telecom como viene no puede seguir, esa alianza nos va a servir a fortalecer la empresa. Inclusive, senadores, debe de estar en los anales del Congreso, secretario general del Congreso, en los anales debe estar los escenarios financieros que nos presentaba el señor Palacio, donde mostraba unos indicadores de la alianza y de esta fusión que se iba a hacer positivos, donde Colombia ganaba el primer año 150.000 millones y a partir del quinto año empezábamos a ganar del billón para arriba, y miren, todo lo contrario ocurre ahora. Sucede que nos traen una empresa en enormes dificultades y entonces le dicen: Senado de la República, Congreso de la República, ustedes que no tienen nada que ver en esa liquidación, resuelvan ahora el problema. Senadores, ojo con lo que les voy a decir. Es muy grave lo que nos ha dicho el doctor Honorio y lo que nos han dicho los ponentes, los coordinadores ponentes. Nos dicen que esta decisión hay que tomarla
porque algunos funcionarios irresponsables se equivocaron y que porque el gobierno anterior se equivocó y no cumplieron el COMPES 3374, entonces le corresponde a este Congreso entrar a corregir los errores de funcionarios que hoy están en transnacionales. O sea, ¿cómo así que este Senado va hoy a corregir el lío en el que nos metió un funcionario público que hoy representa a la transnacional que nos engañó en un proyecto de ley que nos lo presenta como la salvación y además el ministro nos lo presenta con mensaje de urgencia como para que no se discuta? ¿O es que ustedes apenas hace 31 días se dieron cuenta de los problemas de Coltel? ¿Por qué nos traen este problema ya a 2 días de terminarse la legislatura, cuando la discusión de este proyecto debió darse de cara al país y no a la carrera y a última hora? Ministro, es que no estamos hablando de 2 pesos. El senador Honorio nos decía, es que son apenas 3.5 billones de... Oiga, 3.5 billones. Ministro, con 3.5 billones resolvemos el problema de los estudiantes universitarios de este país que reclaman recursos para cobertura. Con 3.5 billones resolvemos de manera integral el problema de déficit en salud y en educación. Pero entonces a nosotros nos dicen, senadores tienen que aprobar este proyecto porque si no nos quedamos con el problema. Miren, la Contraloría General de la Nación, colegas, emitió en su estudio, en su último estudio en el año 2010, una serie de recomendaciones y abrió una serie de procesos fiscales contra funcionarios por el incumplimiento en el contrato. Sucede que nosotros iríamos inclusive hoy en contravía de las decisiones de la Contraloría General de la República, porque la Contraloría General de la República hoy ha abierto una serie de procesos por el incumplimiento de los contratos. Ministro, ¿por qué el Estado no repite contra la transnacional? ¿Por qué las transnacionales cuando tienen utilidades decimos aplaudamos las transnacionales que tienen certeza jurídica y qué buena transnacional que tiene utilidades? Y cuando las transnacionales tienen pérdidas, entonces salimos nosotros, el Estado, el erario público, la plata de los colombianos, a asumir las pérdidas de las transnacionales. Senadores, no es así. Miren el lío que tenemos nosotros con las 3 empresas de telefonía fija en el país. Les quitaron los cargos de acceso para favorecer a las telefónicas móviles, a las telefónicas celulares. Les quitaron 1 billón de pesos en los últimos 4 años en cargos de acceso. A las telefónicas públicas les ponen todas las trabas para la viabilidad. ETV, UNE, en Cali han solicitado licencia de televisión en los últimos 3 años y no se las han entregado. Pero, presidente, quiero terminar con esta, diríamos nosotros, con esta prueba que me parece fundamental, colegas, al momento de ustedes tomar la decisión. Yo tengo aquí los reportes de los giros que ha hecho al exterior Coltel. Ha girado 800 millones de dólares al exterior en los últimos 4 años. Pero atérrense, ¿qué empresa en crisis, qué empresa quebrada como la quieren mostrar, le entrega a sus filiales Coltel, donde Colombia es parte, el Estado colombiano el 48%, le entrega a las filiales en Argentina, en España, donde Telefónica tiene sus empresas, 410 millones de dólares en 4 años, colegas? ¿Cómo así que una empresa quebrada saca de su propio recurso, de su propia caja, 400 millones de dólares y se la gira a sus filiales en 4 años? ¿Cuál es entonces la famosa crisis que nos están planteando? Y las cifras las saqué de un derecho de petición que le hice a esta empresa y las cifras las tengo aquí reportadas. Yo creo, honorables senadores, que lo mejor que nos puede pasar hoy acá para nosotros, inclusive no incurrir en un posible delito que podríamos incurrir, porque es que este tema no está claro. Lo mejor es que este proyecto se aplace y lo discutamos, compañeros, en el mes de marzo con toda tranquilidad. No podemos en un debate de 3 o 4 horas definir 3.5 billones de manera tranquila con el cuento de que vamos a proteger pensionados. No, usted lo dijo, ministro, en un momento, que los pensionados estaban protegidos, pasara o no pasara este proyecto. Entonces la solicitud, honorables senadores,
es que este proyecto no lo podemos botar a la carrera. Este proyecto tiene que revisarse en detalle. Este es un proyecto que implica unos recursos que le pueden servir al país para inversión social y le pueden servir al país para muchas situaciones. Por ejemplo, la emergencia invernal. Nos cuestionaron, nos dieron duro que porque íbamos a invertir 80.000 millones en los vehículos para la seguridad de los congresistas, pero aquí estamos tomando la decisión de invertir 3.5 billones para salvarle las pérdidas a una transnacional. Yo primero quiero ver a los funcionarios corruptos que tomaron estas decisiones en el 2003 en la cárcel. Y solicito, señor presidente, que mi intervención y las pruebas que he presentado aquí, como las intervenciones del senador Honorio, la intervención del ministro y de las personas que han intervenido en este tema, que han manifestado que funcionarios incumplidos, funcionarios laxos, funcionarios responsables no cumplieron, para que la Fiscalía y la Procuraduría actúe de manera preferente y de manera inmediata. Porque no puede ser un minuto, no puede ser que aquí el Congreso le esté jugando su prestigio, no puede ser que aquí estemos jugándonos la libertad con un proyecto del alcance de este, cuando los funcionarios corruptos que nos metieron en este problema hoy están en las transnacionales ganándose más de 70 y 80 millones de pesos mensuales por el solo hecho de haberle hecho los negocios desde el Estado colombiano, y hoy están en transnacionales. Muchas gracias, señor presidente. Por último, tenemos la intervención del senador Baena y luego procedemos a votar el proyecto. Senador Baena. Presidente, muchas gracias. Pues para el movimiento Mira, el trámite legislativo es innecesario. A nosotros nos parece que, pues muy respetuosamente le digo a todos los colegas que pensamos que el gobierno de alguna manera nos está descargando la responsabilidad a nosotros, para que nosotros asumamos las responsabilidades políticas. Eso me parece pues que hay que analizarlo muy bien. ¿Por qué el gobierno no toma la decisión? Porque tienen que venir aquí vienen porque hay una norma que dice el pasivo pensional. Por eso, muy respetuosamente lo digo, doctor Echeverri, pero ¿por qué el gobierno tiene que echarse esa responsabilidad de los malos manejos hacia atrás? Nosotros tenemos conocimiento de que, por ejemplo, doctor Honorio Galvis, la compañía utilizó unos bienes que eran afectos al servicio, no los usaron y se pusieron fue a subarrendarlos. Tenemos entendido que también se pusieron a incrementar salarios y el EBITDA era negativo. Y se pusieron a incrementar los salarios de una manera tremenda el año pasado. Y le deben plata al gobierno, le deben plata al Estado colombiano, y no le han cumplido el gobierno con los pagos y ahora sí piden que los capitalicemos. Entonces los vamos a capitalizar para que nos puedan pagar a nosotros. Entonces deberíamos dar primero un gran debate y no apresurarnos con esta decisión. Si la plenaria insiste en la votación, pues nosotros entraríamos a votar negativo el proyecto de ley. Gracias, presidente. Señor ministro Echeverri.